El tema 3 es análisis de datos. Como su nombre lo indica, vamos a ver qué sucede con todos los datos recolectados de una población o de una muestra para poder tomar una decisión acerca del comportamiento de una enfermedad, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Tenemos que la epidemiología clínica se ha definido de varias formas, siendo aquí 4 ejemplos. Entonces dice que es el estudio de los determinantes y consecuencias de las decisiones sanitarias. Otro sería el estudio de las decisiones diagnósticos, pronósticos y terapéuticas que se toman con respecto a los enfermos. Estudia las variaciones en los desenlaces y las razones que conduce a ello. Ciencia y método que estudia las decisiones óptimas en la práctica clínica teniendo en cuenta las características epidemiológicas del paciente y su ambiente clínico externo, la patología que le concierne y los factores y maniobras a que se ve expuesta en su ambiente clínico, en especial las acciones sanitarias. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con ver cómo se comporta una enfermedad en determinados pacientes para poder tomar decisiones de cómo poderle darle un tratamiento al paciente y qué es lo que se tiene que hacer con él, ¿sí? Prácticamente eso es lo que dicen las 4. Y entonces tenemos que, pues, como vamos a analizar datos, pues tenemos que obtener datos. Y tenemos algo que se llama el 3.1, que es análisis de los datos crudos y estratificados, que los datos crudos, como su nombre lo dice, son los primeros que obtenemos, que se les pueden decir también datos primarios, ¿sí? Esto es que no han sido sujetos a ningún procedimiento, simplemente se obtienen y los podemos obtener de encuestas directamente o de datos que ya se tienen almacenados con encuestas anteriores que se han visto en, no sé, en años anteriores a la investigación y ver cuál era el comportamiento, ¿sí? Durante la valoración, el profesional de enfermería recoge 4 tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Esto es que ustedes son el primer contacto que tiene el paciente cuando llega al hospital, ¿sí? O a la clínica para empezar a obtener estos datos crudos, ¿sí? Y entonces aquí hay algo muy importante. La forma en que ustedes les preguntan esta información al paciente debe ser pues lo más amable que ustedes puedan, de preferencia haciendo un esfuerzo para que puedan hacer que el paciente se sienta en confianza y les pueda contestar también tranquilamente, ¿sí? Entonces una base de datos completa y exacta suele incluir una combinación de estos tipos. O sea, puede tener todos, porque los subjetivos y los actuales son como muy relacionados, entonces puede tener todos o algunos. Y entonces empezamos con los subjetivos. Los subjetivos se pueden describir como la perspectiva individual de una situación o de una serie de acontecimientos. Esta información no puede ser determinada por profesional de enfermería con independencia, sino con la comunicación del individuo. Esto es que ustedes empiezan a hacerle preguntas al paciente, ¿sí? Acerca de si tiene un dolor, si tiene náuseas, si tiene diarrea, si tiene algo que le está produciendo un malestar, ¿sí? La información proporcionada por dos fuentes distintas al paciente, en el caso de la familia, se puede dar cuando éste no puede contestarnos. Esto es que a lo mejor está muy mal o está desmayado, ¿sí? Entonces tendrán que preguntar qué sucedió a otra persona, ¿sí? Entonces son nuestros primeros datos que tenemos sobre el paciente. La objetiva. Por contraste, los datos objetivos consisten en información observable y mesurable, ¿sí? Esto es que yo ya estoy viendo, ¿sí? Físicamente qué es lo que está pasando con el paciente, ¿sí? A través de los sentidos de la vista, olfato, oído, tacto. Esto es que ya empiezo a hacer una exploración física, ¿sí? Veo cómo está, ¿sí? Puedo empezar a ver cómo está, cómo se oye su corazón, cómo huele, ¿sí? Le empiezo a hacer ya, de tomarle la presión, medirlo, pesarlo, no sé. Empezar a ver qué es lo que está sucediendo con él,
aquí en los datos objetivos. ¿Sí? En el primero solamente estoy escuchando qué me dice el paciente, en este preguntando y escuchando, en este ya estoy haciendo cosas. Histórico. Esto tiene que ver con cómo se ha ido comportando el paciente. En algunas situaciones pues ya tenemos su historial clínico, ¿no? Entonces podemos ver qué es lo que ha ido pasando con el paciente. En otras ocasiones hay que preguntar si anteriormente tuvo los mismos síntomas o si anteriormente tenía determinados, no sé, situaciones que tengan que ver alguna situación que la hizo sentirse enferma, no sé, entonces tienen que ir investigando qué es lo que está pasando con este paciente. Esto es muy importante porque gracias a eso entonces se puede ver un comportamiento que va teniendo el paciente y entonces predecir qué enfermedad podría desarrollar y para evitar que esta enfermedad se desarrolle, frenarla por un tratamiento de acuerdo a lo que vamos observando para que no se desarrolle. A lo mejor puede ser tan sencillo como ponerlo a dieta, ¿sí? O a lo mejor darle un medicamento para bajar su colesterol y sus triglicéridos. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con el paciente. Los datos actuales, ¿sí? Tienen que ver con qué es lo que está sucediendo en ese momento, cómo se siente el paciente en ese momento. A lo mejor al principio se sentía de determinada forma, pero han pasado días y entonces yo le pregunto en este momento cómo se siente. Eso quiere decir que veo si los síntomas siguen, han cambiado o han disminuido, ¿sí? Entonces puedo ver si está vomitando, si su presión arterial subió, ¿sí? Si tiene calentura, entonces tengo que ver todo eso, qué está pasando en ese momento, ¿sí? Y en base a todo esto, como ya habíamos dicho, en base a estos datos se determinan pasos a seguir en el proceso de cuidados que necesita el paciente, determinando prioridades y objetivos. Los datos estratificados. La estratificación consiste en estudiar la asociación entre exposición y enfermedad para cada subgrupo o estrado de la población de estudio, definido de acuerdo con los valores que toma la variable de confusión. La estratificación es muy útil para estimar el efecto de la exposición cuando solo existe una variable de confusión. Sin embargo, si existen más variables, la estimación del efecto de la exposición debe realizarse mediante otros métodos, por ejemplo el de regresión. Aquí es importante, el estrado solamente estamos hablando de que estamos tomando una muestra, o sea, si yo tengo una población de 100 y quiero tener un estrado o una muestra representativa, pues a lo mejor tomo 25 personas de esa población para poder trabajar con ellos. Y lo interesante es que solamente hay una variable, ¿sí? Que es la que nos va a ayudar al estudio. Por ejemplo, si estoy viendo el crecimiento de niños de 8 años, pues mi variable sería alimentación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la alimentación de los niños, veo el crecimiento que están teniendo, ¿sí? Pero si ya empiezo a tener más variables, entonces ya no lo puedo trabajar de esta forma y entonces tengo que usar otro tipo de métodos. Por ejemplo, aquí dice un método de regresión que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces sí es importante que veamos con cuántas variables estamos trabajando. Entre más variables trabajemos, más complicado se vuelve el estudio de la muestra o de la población. Entonces habría que ver con cuántas variables quisiéramos trabajar de acuerdo al estudio que estamos realizando. Aparte también se vuelve más caro. La estratificación es muy útil para estimar el efecto de la exposición cuando solo existe una variable de confusión. Sin embargo, si existen varias, pues como ya habíamos dicho, podemos utilizar métodos y algunos pueden ser métodos de regresión lineal. Entonces, cuando hay más de una variable, pues entonces viene lo que se llaman análisis multivariado, que es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes, identificándolos como aquellos datos con varias variables medidas para cada unidad u objeto de estudio. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objeto de estudio, obteniendo información que los métodos estadísticos univariables y bivariables son incapaces de conseguir. O sea, tengo que ver cómo voy a trabajar mediante otro tipo de análisis más de una variable. Por ejemplo, si estoy viendo crecimiento de un niño, entonces puedo poner la variable
alimentación y también puedo poner la variable de alimentación y la variable de región geográfica. Recuerden que entre regiones geográficas las alimentaciones, la variante de alimentación también es diferente porque usamos, bueno, las personas tenemos diferentes costumbres y entonces consumimos diferentes alimentos, ¿sí? Entonces, los métodos estadísticos multivariantes y el análisis multivariante son herramientas estadísticas que estudian el comportamiento de tres o más variables al mismo tiempo. Se usan principalmente para buscar las variables menos representativas para poder eliminarlas, simplificando así modelos estadísticos en los que el número de variables sean un problema y para comprender la relación entre varios grupos de variables. Algunos de los métodos más conocidos utilizados son la regresión lineal y el análisis discriminante. Entonces, de acuerdo a estos comportamientos, puedo ver, ya que los grafiqué, si algunos me dan unos valores muy chiquitos de estos que no son tan representativos en las gráficas, o sea, tienen unos picos muy pequeños, entonces pues a lo mejor los descarto y me voy con esos que tienen los picos más altos para poder determinar un comportamiento de la población ante una enfermedad. Y bueno, ya hay varios, como dice ahí, que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, se pueden sintetizar dos objetivos claros de los análisis multivariantes. Uno, proporcionar métodos cuya finalidad es el estudio conjunto de datos multivariantes que el analista estadístico unidimensional es incapaz de conseguir. Dos, ayudar al analista o investigador a tomar decisiones óptimas en el contexto en el que se encuentran, teniendo en cuenta la información disponible por el conjunto de datos analizados, que era lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? ¿Qué decisiones voy a tomar de acuerdo a mis picos? Si yo estoy graficando, de acuerdo a los picos más altos serían lo importante porque es lo que me está llevando a cabo el comportamiento de esa población, y los picos chiquitos pues a lo mejor ya no serían tan importantes para poder hacer el estudio, ¿sí? Y entonces es más fácil que yo decida así por una situación matemática a que simplemente porque pienso que eso es lo que está bien que suceda. Y entonces dice que existen diferentes métodos que se pueden utilizar en el análisis multivariado. Uno son los métodos de dependencia y el otro son métodos interdependencia y métodos estructurales. Métodos de dependencia. Un estudio de la regresión lineal nos permite averiguar hasta qué punto una variable puede ser prevista conociendo a otra. Se utiliza para intentar predecir el comportamiento de ciertas variables a partir de otras. El análisis de la correlación canónica intenta analizar la posible existencia de relación entre dos grupos de variables. Entonces, en la primera, como están viendo aquí en las gráficas, son puras gráficas lineales. Entonces, lo que estamos haciendo por medio de una regresión es ver si las variables dependen una de la otra. O sea, si yo muevo, por ejemplo, el tiempo, si pensemos en tiempo y velocidad, si yo me muevo el tiempo, entonces, ¿qué pasaría con la velocidad? Si al mover el tiempo la velocidad también se mueve, quiere decir que son dependientes, y entonces esas variables dependientes pues van a tener cierto comportamiento que me van a ayudar. Pero si yo muevo el tiempo y no le pasa nada a la velocidad, entonces quiere decir que son independientes y entonces a lo mejor para este comportamiento de población no me van a servir, ¿sí? Pero si yo lo que tengo es una variable de velocidad y tengo de los dos variables sobre el eje de las Ys, que digamos tiempo y temperatura, al mover estas dos, tanto tiempo como temperatura, se me mueve la variable x que es la velocidad. Entonces quiere decir que estas dos variables son, junto con la de abajo, son ¿qué? Independientes, ¿sí? Entonces tengo que ver si una variable es dependiente de la otra, o si dos variables son dependientes de una tercera. Entonces esto es lo que tenemos que ver, y si sí son, entonces tengo que ver qué tipo de métodos voy a utilizar. Y entonces entra lo que se llama análisis discriminante, que nos puede dar una función que puede ser utilizada para distinguir entre dos o más grupos, y de este modo tomar una decisión. O sea, empiezo a ver si no tienen que ver las variables con las otras, o sea que son totalmente independientes,
entonces pues empiezo a quitar esas que no me sirven o como en el caso anterior, los piquitos chiquitos, ¿no? Como veo que no se mueven, pues entonces los quito y veo los que sí se están moviendo unos con respecto a los otros. Pero si ya tengo muchas variables que todas tienen relación con la misma, o sea que conforme muevo una, las otras se van moviendo, entonces ya puedo utilizar lo que se llama ANOVA, que ya es un poco más complejo, donde puedo utilizar muchísimas más variables. Está una fórmula la cual voy a utilizar para poder hacer todo este estudio. De hecho, hay programas que pues ya nada más les meten los datos y les saca la ANOVA, ¿sí? Entonces, tengo que ver qué es lo que está pasando con él. Y los otros son métodos de interdependencia. Permite el análisis de los componentes principales. Procura determinar un sistema más pequeño de variables que sintetizan el sistema original. El análisis, por ejemplo, aquí se utiliza lo que se llama análisis de clúster y clasifica una muestra de entidades, individuos o variables en un número pequeño de grupos de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy similares entre sí y muy distintas del resto. A diferencia del análisis discriminante, se desconoce el número y la composición de dichos grupos. Aquí hay algo importante, o sea, como veo que no tienen relación unas con otras las variables, pues los puedo hacer en pequeños grupos para ver si esos pequeños grupos ahora de esa muestra pueden tener un comportamiento similar, pero no necesariamente tienen que tener orden, como hace rato que les había dicho, o sea, los divido en grupos, que bueno, como podríamos tener una población de 100 y dividirlo en 4 subgrupos de 25. Aquí no necesariamente tienen que ser 25, pueden ser de diferentes tamaños, unos de 25, unos de 30, unos de 10, para ver cómo se están comportando y ver si siguen siendo independientes una de la otra. ¿Sí? Y entonces empiezo a discriminar en base a lo que no veo que tiene un comportamiento que me sirva. ¿Sí? Y número 3, que es la iconografía de las correlaciones, o sea, empiezo a ponerles símbolos a cada comportamiento para poder relacionarlos y entonces poderlos eliminar o agrupar, ¿sí? Entonces, ya que tengo los subgrupos, los puedo ir poniéndoles, como habíamos dicho, iconos, símbolos, y entonces veo cuáles de estos me sirven para irlos relacionando, fusionando para ver el comportamiento. Y el otro son métodos estructurales. Los modelos de ecuaciones estructurales analizan las relaciones existentes entre un grupo de variables representadas por sistemas de ecuaciones simultáneas, en las que se supone que algunas de ellas, denominadas constructos, se miden con error a partir de otras variables observables, denominadas indicadores. Esto es más complejo. O sea, como ya habíamos dicho hace rato, entre más variables tengo, más complejo es el análisis. Entonces puede ser tan complejo que puedo hacerlo por medio de ¿qué? De ecuaciones simultáneas, que podrían hacerlo ya también con ayuda de ciertos programas que están en la computadora. Aquí lo más interesante e importante es ver cómo meto las variables para que analicen el comportamiento que yo quiero y la puedan resolver por medio de las ecuaciones. Y bueno, terminamos con el cuestionario 3 que tienen que contestar. La información está en el documento que les envié, que está en formato PDF, de ahí salgan todas las respuestas. Y una vez que lo terminen, hacen la actividad 4, que es muy sencillita, ¿sí? Que se elige un ejemplo de un paciente en donde realizas una evaluación obtenida de los 4 tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. O sea, si alguno ha tenido un paciente, pues solamente hagan el estudio que le hacen cuando inicia, cuando después le toman los signos, la parte de la historia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen con ese paciente? Lo tienen que describir. Y una vez que terminen ambos, los guardan y los guardan en un formato PDF y los suben a la plataforma para que se los califique, ¿sí? Y entonces, acuérdense que esta parte, entonces, todos los datos que se obtienen se tienen que estudiar de alguna forma para que esos mismos datos nos den una respuesta a cómo podemos darle
un proceso de seguimiento al paciente y finalmente darle también, dentro de ese proceso de seguimiento, darle un tratamiento para ver si hay mejorías o no.